Planta tu propio jardín y decora tu alma en lugar de esperar que alguien te traiga flores. Esa es una frase de Jorge Luis Borges con la que me gustaría iniciar este nuevo episodio de Ambientados, con dos invitados de lujo, profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y precisamente vamos a conversar sobre temas muy importantes relacionados a los jardines botánicos y a su conservación en México, Nuevo León y sobre todo en este bello municipio de Linares. Y para eso tenemos a César Cantú, quien es coordinador de este espacio que ahorita nos va a platicar, y a Mané Salinas, nuestra amiga también de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y para eso pues damos inicio, César, si te parece, y nos platicas en dónde estamos. Sí, bienvenidos primero que nada. Gracias. A este jardín botánico Efraín Hernández Xolocotzi, que se sitúa en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos este espacio, estamos cumpliendo 40 años en este año 2026. Este jardín lo fundó el doctor Glafiro Alanís Flores y le dio el nombre de este famoso botánico, etnobotánico, Efraín Hernández Xolocotzi, que fue el precursor de los estudios de las plantas en su relación con los humanos en una manera sistemática. Sean bienvenidos a este espacio que alberga una buena parte de la flora de la región. Bueno, una buena parte es exagerar, es una exageración. En Nuevo León tiene 3,000 especies de plantas aproximadamente. Nosotros contamos con una colección aproximada de 220 especies. Nos falta todavía para tener más plantas, pero bueno, ya iremos platicando desarrollando el tema, porque es complejo, no es tan simple hacerse de nuevas plantas bajo las nuevas restricciones que son muy importantes seguirlas de tipo legal. Marcos regulatorios que hay que cumplir precisamente para poder tener estas colecciones, como bien mencionas. Mané, es muy interesante este espacio. Es prácticamente el jardín botánico más grande que tenemos en Nuevo León y más representativo con estas colecciones. Exactamente. ¿Qué nos puedes decir de qué es un jardín botánico para las personas que quizá tengan un jardín afuera de su casa? Las abuelitas que les encanta tanto tener sus plantas, ¿verdad? Lo más cercano que tenemos a nuestras casas es un jardín, pero un jardín botánico. Un jardín botánico es un espacio en donde, bueno, obviamente se resguardan plantas, pero va más allá de la finalidad de tener una colección de plantas, sino que se hace con plantas que tienen alguna categoría de riesgo, plantas raras, plantas endémicas, y que además, bueno, busca también objetivos de propagación para poder eventualmente tener bancos de germoplasma que puedan suplir quizás también plantas que se han perdido en hábitat, y más que nada, bueno, son objetivos académicos, objetivos de investigación. Que abonan la educación ambiental precisamente. Totalmente, concientizar. son espacios imprescindibles que quizás, bueno, al principio comenzaron como un poco como por el ego humano de tener colección. Siempre nos gusta coleccionar cosas a todos, ¿no? Entonces, pues tienen una historia larga y actualmente son espacios que tienen esos objetivos de resguardo para la investigación, para la educación, para la protección. Para la protección, etcétera. Entonces... No, pues excelente. Fíjate, César, ya ahorita que pues nos platica Mané sobre esta importancia de tener las colectas de las especies. Por ahí también hemos escuchado de jardines etnobiológicos. Y la duda aquí que queremos que nos platiques, ¿son lo mismo? ¿Se interponen? ¿Se complementan? ¿Cuáles las diferencias o cuáles son estos matices? Muy bien, pues sí. Un jardín botánico, pues su nombre lo indica, es un espacio donde se resguardan plantas. Y la visión de un jardín etnobiológico, como su nombre lo indica, la biología abarca los demás grupos de organismos, animales, microorganismos, plantas también. Son espacios en los que se estudia las relaciones de los seres humanos con los seres vivos. En el año 2018
con la llegada del gobierno del presidente López Obrador, Víctor Toledo, que fue el secretario de Medio Ambiente, inició un proyecto nacional para crear una red de jardines etnobiológicos en el país. Sabemos que somos un país megadiverso, tenemos una infinidad también de grupos étnicos, ¿verdad? Más de 63 lenguas se hablan en nuestro país, y cada lengua representa una forma de ver el mundo y de su relación con los seres vivos. Recordemos que México es la cuna de la domesticación de muchas plantas que hoy son la base alimentaria del mundo. Claro. El maíz, el frijol. Sin maíz no hay país, se decía, ¿verdad? El chile, el cacao. Son muchas plantas las que ahora son base de la dieta del mundo y surgieron en nuestro país. Entonces esa visión de Víctor Toledo fue la de procurar que cada estado del país tuviera un jardín etnobiológico. Nosotros somos ese nodo en Nuevo León, somos el jardín etnobiológico junto con, debo decirlo, la Facultad de Ciencias Biológicas y la Facultad de Agronomía, que tienen un jardín, está en formación en el municipio de Marín. Okay. Y por iniciativa institucional se dio esta sinergia que ha funcionado perfectamente bien a lo largo de 5 años. Hemos tenido un proyecto con la CECITI, la Secretaría de Ciencia y Humanidades y Tecnología. Y bueno, los jardines buscan eso precisamente, la integración de los seres vivos en un estudio completo. Quizás para nada más hacer mención, el primer, digamos, pensamiento que atraviesa la mente de alguien que piensa en ello es, bueno, si así como se tienen colecciones de plantas, pues tener colecciones de animales. Y ¿cuál es el equivalente, digamos, un zoológico? Ya. Exacto. Pero los zoológicos están, digamos que, han sido muy cuestionados por la forma en que se han manejado, por lo que representan del maltrato animal. Por el historial, claro. El historial que se tiene, cuando no se tienen objetivos verdaderamente de estudio, de conservación, sino solamente de exhibición, pues entonces no tienen razón de ser, porque representan maltrato. Muy bien. Y nosotros, para cerrar la idea, decidimos colocar, hay una sección dentro de este jardín botánico que es la sección etnobiológica, y ahí nosotros hacemos el estudio de los seres, de los animales a través de cámaras trampa. Okay. Sé que seguramente vamos a estar aquí compartiendo algunas tomas para que la gente vea los tipos de bichos que nos podemos encontrar en este lugar tan mágico. Mane, César da en un punto que seguramente vas a poder desarrollarnos muy bien. Nos habla de que México es un país megadiverso en plantas, pero también en culturas. Entonces, esta relación humano-naturaleza del uso de las plantas medicinales para otro tipo de cuestiones, incluso de inspiración, que alimentan el alma, como decía Borges, como inicié el podcast. ¿Cómo nos puedes desarrollar en función del uso que le hemos venido dando a estos espacios desde épocas prehispánicas, verdad? Claro. Pues poniendo un poco sobre la mesa la numeralia, México es uno de los países con más diversidad de plantas vasculares en el planeta. El último recuento formal, digámoslo así, de Villaseñor en el 2016 hablaba de alrededor de 23.314 especies. Entonces, hablamos también de que al ser un país megadiverso en plantas, los grupos humanos que eventualmente llegaron a poblar el territorio, bueno, pues se encontraron con una diversidad impresionante y desarrollaron según el hábitat y el ecosistema al que llegaron, pues diferentes formas de correlacionarse con ellas. Entonces, pues no es lo mismo grupos humanos que llegaron a la selva del sureste mexicano o los que se asentaron en los desiertos del norte. Entonces hablamos de que a lo largo de la historia humana, de cómo nos asentamos, empezamos a gestar estas relaciones tan impresionantes, y actualmente podemos sentirnos muy orgullosos de que México es la cuna de la domesticación de las plantas que sostienen a la humanidad, ¿no? Entonces, como yo les digo a mis estudiantes en la clase, desde que nos levantamos en la mañana, tenemos una correlación imprescindible e infranqueable con las plantas, claro, porque desde el café que nos tomamos para despertar, quizás no es mexicano el café, pero es una planta,
ya estamos en correlación con ellos. Entonces les pregunto, a ver, ¿quién comió en la mañana una tortilla? Estamos hablando de que todo gira alrededor de las plantas. Entonces, México, al tener alrededor de entre 64 y 68 lenguas, estamos hablando de 64, 68 diferentes cosmogonías de cómo correlacionarnos. Y por eso es tan vasta esta relación y destacamos por sobre otros países, porque además es una relación que sigue viva. Claro. Hay países en donde ya se perdió un poquito como ese uso, pero aquí es el día a día convivir con las plantas ancestrales, ¿no? Maíz, frijol, calabaza, chile, cacao. Aguacate y mexicanas. Y que además son, degustan en otros lados del mundo, ¿no? El aguacate es el favorito, por ejemplo. El chocolate no se diga, ¿no? La vainilla, o sea, en todo el planeta yo creo que conocen el sabor de la vainilla y el sabor del chocolate, y fue gestado aquí en México. En México. Mané, muy interesante, sobre todo porque, fíjate, ahorita estaba yo en tu intervención, esto que nos platicas, pensando en las cosmogonías diversas, que quizá, César, una misma planta vista desde diferentes culturas significan cosas distintas, ¿verdad? Para la cosmogonía y el uso que quizás se le da a esa misma planta en el centro, en el sur, en el norte del país, pues es diversa, ¿no? Entonces, esa es la complejidad, pero también eso nos inspira a conservar y a que estos espacios sean sitios de educación y de cultura ambiental. César, hablando de este espacio, un recuento breve que nos pudieras dar de cómo surgen los jardines botánicos en el mundo, estas primeras expresiones que se dan en México. Sé que este jardín botánico está por cumplir 40 años, es más grande que yo, nació primero que yo, y seguramente habrá otros que nacieron en otras épocas, ¿verdad? Sí, pues se tiene referencia de la India y China, culturas muy antiguas, que hace más de 2.000, 3.000 años, en el caso del Lejano Oriente, tenían ya espacios en los que cultivaban plantas, principalmente medicinales y alimenticias, para su estudio y para su análisis, ¿verdad? Su relación de uso, sobre todo con los efectos en la salud. Digamos, el más emblemático en la cultura occidental es el jardín botánico que creó Teofrasto en el 320 a.C., precisamente durante la época dorada de la cultura griega en Atenas, discípulo de Aristóteles, el primer biólogo del mundo, ¿verdad? Conocido formalmente. Y bueno, a raíz de ahí se sabe, actualmente hay más de 3.000 jardines botánicos en el mundo. En México se estiman alrededor de 50 jardines botánicos. Hay una asociación mexicana de jardines botánicos que nació en 1982 y que, curiosamente, la mitad de esos 3.000 jardines botánicos nacen después de 1950. Es decir, hubo un boom en la última... a nivel global como respuesta al deterioro ambiental y ver la necesidad de que se tuvieran esos espacios que son, como decía Mané hace un momento, sitios donde son reservorios de biodiversidad, de plantas, sobre todo en este caso, que son estratégicas para fines de estudio, de conservación, de propagación, en proyectos de restauración, etc. Mané, desde el punto de vista de educación ambiental, muchas veces las personas que gustan de las plantas pues acuden a viveros, incluso en supermercados grandes de la ciudad, ya tienen su área de jardinería, estos centrales de venta de plantas, y normalmente buscan cierto tipo de plantas que pudieran ser para el punto de vista muy atractivas, ¿verdad? Sin la necesidad quizá de saber ni qué planta es, ni de dónde vienen, ni cuál fue su manejo, ni centro de origen. En ese sentido, creo que los jardines botánicos son importantes para conocer lo nuestro, para tratar de despertar ese interés y curiosidad por algo que compartimos, que es nuestro hábitat y nuestro espacio. Desde ese punto de vista,
¿qué tan importante en la actualidad son los jardines botánicos para concientizar a las personas de amar lo norestense, ¿verdad? Ese orgullo que tenemos de ser del norte hablando aquí en Nuevo León y pues poder tener prácticas para tener este tipo de especies conservadas en nuestros jardines y espacios? Fíjate, Iram, qué bueno que tocas el punto, porque precisamente existe un término que, si mal no recuerdo, fue acuñado en los 80s, que se llama plant blindness o ceguera botánica, que nos habla que pues siempre volteamos a ver más a los animales, pues por obvias razones, no se mueven y son bonitos y carismáticos, y más los mamíferos, no se diga. Entonces a veces asumimos que las plantas están ahí simplemente como un adorno o parte más de un paisaje que se vuelve invisible, y precisamente los jardines botánicos desempeñan un papel fundamental a la hora de que las personas volteen a ver que las plantas son seres vivos, y no solo eso, que sostienen toda la existencia. Y hablar de que los jardines son espacios precisamente dedicados al resguardo de especies propias de cada ecosistema. Hablamos de que se empieza a visibilizar las especies propias del norte, del noreste, y cómo las personas pueden empezar a apreciarlas y no nada más decir es que están feas porque tienen espinas, es que yo quiero flores, ¿no? O plantas muy llamativas, selváticas, orquídeas o lo que sea. Entonces los jardines van generando primeramente el conocimiento, en que la gente sepa que hay plantas muy importantes, en que Nuevo León, por ejemplo, tiene muchísimas especies raras, sobre todo de cactáceas, y que se empiecen a apreciar como parte de una identidad, como parte de la bioregión en la que habitamos. Y no quiere decir que despreciemos a lo mejor o socavemos el gusto de tener alguna planta de alguna otra región, ¿no? Exótica, pero que primero aprendamos a amar, a valorar, a ver lo que tenemos, y que, por ejemplo, no sé, viendo aquí las yucas alrededor mío, las bucarneas, sotoles, biznagas, barril, son especies que un montón de personas de diferentes partes del mundo de verdad pagarían grandes sumas para venir a conocer, y nosotros las vemos y ¿no? Oye, conocer y probar, porque de aquí, si fuera otra época, la flor de yuca, ¿verdad? Ya mero en Cuaresma. Ya mero viene la flor de yuca, y luego un sotol que nos podamos sacar de ahí, de un destilado. El sotol, un destilado, los cabuches. Oye, los cabuches buenísimos para las roscas de Reyes, entiendo que... El acitrón, el famoso acitrón, que bueno, afortunadamente ya no... Ya no viene de ahí, porque era una extracción, claro. Es un crimen. Lo que se estaba haciendo. Asesinar una biznaga que para ese tamaño tardó 100, 200 años. Por eso también es importante concientizar a las personas, ¿verdad? Conocer que pues es un... De dónde viene y cómo hay un gusto pecaminoso. Claro, no, que desde luego hay que... La educación nos ayuda precisamente a eso, a cambiar nuestras prácticas para ser sociedades más sostenibles. Haciendo este recuento del pasado de estos espacios que datan de épocas muy antiguas, los jardines colgantes de Babilonia y otros maravillas del mundo que integran a la naturaleza, y pasando por una presente actual de cómo estos espacios nos pueden ayudar y con la complejidad que tienen de, desde luego, sostenerse. Me refiero tanto técnicamente, financieramente, en cuestión de espacio, el recurso hídrico y otros recursos. El futuro de estos espacios, César, ahora con las nuevas tecnologías, tanto para eficientizar algunos procesos, pero también para llegar más lejos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede abordar el uso de las nuevas tecnologías para, digamos, conocer más de estos espacios? Bueno, pues hay elementos técnicos, ¿verdad? Tecnológicos que se están implementando para el conocimiento de las plantas, sobre todo en la cuestión de las bases de datos sobre el genoma de las especies, para identificar grupos complejos de especies que muchas veces por falta de información precisa se ubican en un solo taxón, una sola especie, y en realidad se habla de complejos.
que tienen características distintas, hábitos diferentes, por tanto las estrategias de conservación son específicas para cada una de ellas. Ese sería, digamos, uno de los usos que se está dando a estas para la conservación de las especies. Y los retos, bueno, que se tienen, primeramente es que estos espacios son muy importantes para que la gente pueda recrearse, conocer, aprender, como decían hace un momento ustedes, acerca del valor de estos organismos, valorarlos estéticamente, no ser malinchistas respecto a su apariencia y a sus formas, por ser tan comunes, a veces los despreciamos y se buscan abetos o maples de otros lugares para tenerlos en casa como parte de nuestro jardín y sentirnos que estamos en otro ambiente distinto a lo que es ordinario. Pero eso va en contra de los principios de conservación, porque Claro. Precisamente el tener las plantas de la región permite que la fauna asociada persista, que los servicios que brinda sean completos, me refiero a los servicios ecosistémicos, que su mantenimiento sea más fácil de realizar. Es importante que se valoren integralmente, no solamente desde el punto de vista estético, que es muy subjetivo, ¿verdad? Su importancia. Y bueno, estos jardines son espacios clave para la educación, para la formación de una cultura ambiental en un mundo lleno de pantallas, donde la gente vive encerrada en sus espacios, en casa, en oficinas, en autos. Pasan más del 90% del tiempo, pasamos en espacios cerrados. Por tanto, el contacto con la naturaleza se ha perdido y el acercar aquí a las personas es muy importante. Cierro diciendo que tenemos un programa de educación ambiental con la Unidad Regional 7, que abarca 4 municipios de esta región, de las 13 regiones que hay en Nuevo León, de la Secretaría de Educación, decía, y recibimos niños cada semana, cuando son las épocas de escuela, y alrededor de 120 niños semanalmente. Ya hemos recibido más de 10,000 niños y maestros. Wow. Nada Qué más en la interesante, región ¿verdad? hay 500 escuelas, nada más para dimensionar, más de 500 planteles de preescolar, primaria, secundaria en estos 4 municipios. Que vienen a conocer este espacio. Vienen a conocer, y los niños lo que se llevan de aquí es conocimiento, es amor por la naturaleza, es curiosidad, y puedo relatar historias de lo que Y posibles, el niño dice. quizá posibles futuros estudiantes de la facultad, que los invitamos a que conozcan la Facultad de Ciencias Forestales y las carreras asociadas, para que se sumen acá a este equipo de guardianes y de conservacionistas. Mane, una pregunta que quizá va a tocar tus emociones, porque quiero que nos platiques cuál fue, a lo que recuerdas, tu primera experiencia en algún jardín botánico. ¿Qué sentiste? Que nos describas ese recorrido que viste en algún otro lugar de México, del mundo. Y pregunta para ir cerrando, pregunta casi de examen, que nos digas cuál es tu especie favorita y por qué, ¿verdad? Digo que difícil porque hay muchas que seguramente te fascinan como botánica, ¿verdad? Bueno, el primer jardín botánico formal que visité fue, qué curioso, porque en ese momento yo me dedicaba al estudio de las aves. Fui a un congreso en la ciudad de Campeche en el 2007 y ahí visité el Jardín Botánico de Campeche, increíble. ¿Qué sentí? Pues precisamente acostumbrados a ver un paisaje de matorrales, pues allá es la selva, ¿no? Entonces se siente impresionante la humedad, el calor. Las hojas, ¿no? de las hojas plantas gigantes, el verdor que se te mete en la pupila. Entonces recuerdo que me sentí, pues sí, muy, muy como en otro planeta, precisamente pues por las especies, ¿no? Orquídeas, palmas, bromelias, árboles de hoja ancha, pues sí, propias especies de la selva. De la selva. Hace ya pues casi 20 años, ¿no? Fíjate.
la mitad de lo que tiene este jardín. Y la pregunta difícil para ir cerrando, que nos des con un mensaje y vamos a pasar con César, esa especie y por qué, ¿verdad? Pues obviamente tengo muchas consentidas, pero creo que en mi corazón están las cícadas, estas plantas ancestrales muy antiguas, muy, muy antiguas. Y me siento dichosa de que en Nuevo León haya una especie, es la única que hay, es la única que llega, y está aquí en Linares precisamente, es Dion angustifolium. Y la tenemos aquí precisamente en el jardín botánico, ¿verdad? Fabuloso. Entonces la gente le dice chamal, y a mí se me hace impresionante la historia del chamal, porque antes, lo que he leído, espero no equivocarme, antes de que domesticáramos al maíz, los primeros pobladores ya comían semillas de chamal y tuvieron que haber pasado pues por muchos ensayos porque es una planta tóxica. Pero es tan increíble su historia que todavía el nombre común en algunas comunidades aquí de la sierra, no nos necesitamos ir a otro lado lejos. Todavía lo conocen así. Lo conocen, ya no lo consumen, pero le dicen el maíz de los abuelos. Wow. Qué padre tu forma de preferidas. De ir cerrando, ¿no? Con esa, que precisamente toca esa cosmovisión de las plantas y el ser humano, ¿no? Conocimiento impresionante. Sí, que ya algunos antepasados nuestros fueron haciendo esos ensayos y nos dejaron estas maravillas de plantas que ya podemos consumir. Excelente. César, planta favorita y por qué. Bueno, igual vegetal, que ¿verdad? Pues hay muchas. También tengo muchas plantas que son pues muy apreciadas por su valor. Quizás una de la región, el mezquite, que es una planta fabulosa por su madera, sus frutos, su biología, su fisiología, sus relaciones con seres vivos, compleja, con un potencial de uso tremendo, con un valor estético formidable, con una adaptabilidad. Es una planta maravillosa que desgraciadamente no se valora para tenerla. No se valora hasta que no han probado el pan, ¿verdad? Con la harina de mezquite. Que se puede hacer cerveza, licores, etcétera, dulces. Es muy versátil y muy bonita en la región. Y si me apuras un poquito con plantas así emblemáticas. Bueno, podemos hablar largo y tendido. El problema es aquí nada más el tema del sol. Del sol, ¿verdad? Que sí está un poquito fuerte, ¿no? Pero muy, muy agradable. Muy agradable compartiendo el hábitat. Y bueno, decías. Y la plática. El ginkgo biloba. Uy, otra gimnosperma emblemática. Emblemática. Único espécimen vivo del orden. Linaje. Ginkgoales. Originaria de China y que ha persistido a lo largo de la historia y tiene una biología muy compleja, una longevidad enorme y unos frutos también muy atractivos, su vista, el olor de los frutos que parecen chabacanos pero huelen a ácido butírico cuando están maduros. Es una planta formidable. Excelente. Bueno, pues mira que ante esta descripción que nos han hecho y este pasaje que nos han dado por diferentes lugares del mundo, pero cerrando aquí en casa, Linares, Nuevo León, México, y además con estas plantas que seguramente también la agave Victoria Regina, NOA, es una especie emblemática del desierto mexicano. Y que además ha inspirado fotografías, historias, pasajes, y que lamentablemente también ha sido saqueada por falta precisamente de conciencia y por falta de manejo que se le pueda dar a estas especies. Así que pues no me queda más que invitar a las personas que nos escuchan a que compartan este episodio, que vengan y conozcan este jardín botánico al municipio de Linares, que sigan sus redes sociales, que lo busquen como Jardín Botánico Efraín Hernández Xolocosti y que también pues estén muy cercanos a ambientados. Estaremos con próximos episodios esperando que nos sigan sintonizando y desde luego pues muy contentos de compartir sobre todo con Mané y César. Muchas gracias.
Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, sí.